Vamos por el primer ejercicio que apareció en esta pequeña evaluación. El primer ejercicio dice, con el propósito de medir la altura de un edificio, se suelta un cuerpo desde el tejado y se mide el tiempo que tarda en llegar al suelo. Si ha tardado 2 segundos en caer, ¿cuál es la altura del edificio en metros? Y consideremos que el módulo de la gravedad en este caso es de 10 metros sobre segundo cuadrado. Ya, listo. Entonces, esto es simple. Reconocemos el ejercicio como caída libre. Vamos a nuestro formulario y buscamos la fórmula que nos va a servir. Como en este caso nos pregunta la altura del edificio, esto tiene que ver con un desplazamiento. Y en la caída libre el desplazamiento es así. Es delta y igual a la velocidad inicial menos la gravedad por menos 1/2 de la gravedad por el tiempo cuadrado. Ok. Ahora, nos dice que se suelta un cuerpo desde el tejado. En otras palabras, se suelta desde el reposo, así que esta velocidad inicial es cero. Ya, continuamos. Nos queda menos 1/2 de la gravedad por tiempo cuadrado. Con esto ya tenemos todo, porque sabemos que la gravedad es 10 metros sobre segundo cuadrado y que se ha tardado 2 segundos en caer. Entonces esto es igual a menos 1/2 por 10 metros sobre segundos al cuadrado, la gravedad, por el tiempo que es 2 segundos elevado al cuadrado. El resultado de esta operación nos da 20 metros. Menos 20 si somos estrictos, con todo y signo. Así que la medida del edificio, la altura del edificio es de 20 metros. Ahora solamente para aclarar por qué delta y me salió negativo. Está bien así como está, pero creo que vale la pena explicarlo. Recuerden que este delta y es y final menos y inicial. Es decir, que esto depende de un sistema de referencia. Así que si nosotros hacemos un pequeño sistema, que dibujamos el edificio, entonces este nivel que está aquí arriba se lo toma como y inicial. El que está abajo, el piso, es y final. Entonces, de acuerdo a esto, y final sería 0, con lo que aquí lo que nos queda es menos y0 igual a menos 20. Pero esto ya de paso es y0 igual a 20. ¿Ya? Entonces, basta con que sepan qué es esto, qué es el desplazamiento y qué significa que sea negativo para que igual lleguen a la respuesta correcta. Pero por supuesto, esto se hace un poco con un poco más de práctica. Si a ustedes les hace falta, siempre pueden hacer todo esto, hacerse un dibujito, un sistema de referencia y listo. Muy bien, muchachos. ¿Tienen preguntas? ¿No tienen preguntas? ¿Sugerencias, opiniones o comentarios y hasta críticas? Sigamos. Luego tenemos que un atleta hace una carrera de 10 segundos con una rapidez de 15 metros sobre segundo. Si luego de pasar la meta sigue corriendo con la misma rapidez durante 6 segundos, calcula la distancia total recorrida. Primero, reconocemos que esto se trata de un movimiento rectilíneo uniforme.
En el movimiento rectilíneo uniforme, la fórmula de la distancia recorrida del desplazamiento es desplazamiento igual a velocidad por el tiempo. Como aquí tenemos dos instancias de movimiento, tenemos primero que va 10 segundos con una rapidez de 15 metros sobre segundo y que luego corre durante 6 segundos con esta misma rapidez. Así que en realidad aquí tenemos que hacer una suma. Primero está el desplazamiento con 15 metros sobre segundo durante 10 segundos. Entonces esto es 15 multiplicado por 10. ¿Ya? Este primer tramo. Luego vamos con el segundo tramo, que es después de cruzar la meta, que es con 15 metros sobre segundo, pero durante 6 segundos. Al hacer estas multiplicaciones y esta suma, en la calculadora nos da 240 metros. Yo creo que en este no hay mayor misterio, así que voy a pasar directamente al siguiente problema. Bueno, de entrada, solo viendo el gráfico ya sabemos que se trata de dinámica. Dice que un semáforo que funciona con energía solar pesa 90 newton y cuelga de dos cables, cada uno de los cuales forma un ángulo alfa con un soporte horizontal, y de hecho alfa vale 30 grados. Con base en la información, calcule la tensión que soporta cada cable. Muy bien. Si este se trata de un problema de dinámica, lo primero que hacemos es un diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Entonces asociamos un sistema de referencia. El sistema X y Y funciona muy bien en este caso. Ahora dibujamos las fuerzas presentes en este sistema. Si el semáforo tiene masa, entonces obviamente aquí hay un peso dirigido hacia abajo. Ya, en este problema el peso está con la letra W, pero bueno, los nombres son lo de menos. Luego vamos a los cables. Cada cable soporta al semáforo de lado y lado, así que cada cable tiene una tensión. La primera está dirigida en esta dirección y la segunda hacia acá, hacia la derecha. Tensión y tensión. Ya, ahora, estos dos cables son cables distintos, así que de entrada no podemos suponer que las tensiones son iguales, solo que al ser cables que están con la misma inclinación, como no dice nada de problemas, son del mismo material, entonces sí que podemos suponer aquí que la magnitud de los cables, de la tensión en los cables es la misma. Entonces este sí puede ser T y este también es T. Ahora, como estas fuerzas son inclinadas y no coinciden con los ejes, hay que hacer proyecciones sobre los ejes de coordenadas.
Listo, entonces por el lado izquierdo está la proyección sobre el eje X y también hay una sobre el eje Y, solo que aquí está de un solo color porque está superpuesta con la proyección del eje Y de la tensión de la derecha y la proyección del eje X de la tensión de la derecha. Si nosotros nombramos estas componentes en función del ángulo y de la tensión, esta componente en X de la tensión izquierda es T multiplicado por, como es el cateto adyacente, coseno del ángulo alfa. Lo mismo para la tensión del lado derecho, T coseno de alfa. Si este paso les pareció extraño o muy directo o no entienden por qué es así, pues deténganme y háganme saber para hacerles el desarrollo completo. Si no, seguimos. Por esa misma razón, en el eje Y esté seno de alfa. Ya, pero recuerden que hay dos. Está la de la tensión de la derecha y también está la de la tensión de la izquierda. Y ahí tenemos completas ya todas las fuerzas en el diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos a hacer la suma de fuerzas. Como esto está en reposo, la suma de fuerzas en el eje X y en el eje Y van a ser igual a cero. Solo que la suma de fuerzas en el eje X no me dice gran cosa porque en X solamente está este t coseno de alfa y t coseno de alfa. Y lo que me va a quedar es que t coseno de alfa es igual a t coseno de alfa y de ahí no vamos a sacar nada. La que nos va a servir en esta es la suma de fuerzas en el eje Y porque en el eje Y tenemos dos veces tensión seno de alfa que está hacia arriba y lo vamos a tomar como sentido positivo. ¿Ya? Está la de la derecha y la de la izquierda. Y menos lo que está para abajo, el peso, igual a cero. Así que de esta nosotros ya podemos despejar directamente la tensión, que es igual a el peso sobre 2 seno de alfa. Y listo, en este punto se trata solamente de reemplazar los valores numéricos que nos dio el problema. El peso ya nos da directamente como una fuerza y dice que es 90 newton. Y está dividido para 2 veces el seno de alfa, que es 30 grados. Haciendo esto en la calculadora, 90 sobre 2 veces seno de 30 nos da que la tensión es de 90. ¿90 qué? 90 newton. Así que la respuesta correcta es 90. Sigamos. El siguiente problema dice que la fuerza normal de un cuerpo que se encuentra en un plano inclinado es de 60 grados. Y la fuerza normal es 150 newton. Nos pregunta cuál es la masa en kilos y que consideremos la aceleración de la gravedad como 10 metros sobre segundo cuadrado. Este nuevamente es un problema de dinámica porque nos pregunta algo sobre una fuerza y solamente en la dinámica hablamos de fuerzas. Aquí tenemos un plano inclinado. Lo vamos a dibujar así muy rápidamente. Y que en este plano inclinado tenemos un objeto. Lo voy a poner solamente así.
Listo, entonces para el diagrama de cuerpo libre aquí hay que dibujar primero los ejes. Cuando tenemos un plano inclinado, de preferencia uno de los ejes tiene que coincidir con esta dirección de inclinación. Así que el eje X va a ser esta línea inclinada y el eje Y es una línea perpendicular a ese plano. Listo. Ahora este objeto tiene masa, entonces vamos a dibujar el peso hacia abajo. Luego está la fuerza normal, que es una fuerza de reacción entre superficies que va desde la superficie hacia el objeto. Entonces aquí va a ir desde el objeto hacia arriba por esta línea recta, en esa dirección. Ya, ahora en el problema no nos dice nada sobre alguna otra fuerza adicional que esté actuando aquí, así que podemos suponer que está en reposo y se quedaría así. Bueno, no del todo. Voy a ser un poco más preciso. Ya, si está en reposo, y de nuevo, esto no nos pregunta el problema, sino que para que la idea esté completa. Si esto está en reposo, además de estas fuerzas que dibujé, debe haber otra que se oponga al movimiento que causa el peso sobre el eje X. Entonces debe haber en una situación real una fuerza que esté en esta dirección, que va a ser la fuerza de rozamiento estático. Ya, pero de nuevo esto no es parte del ejercicio, solamente para que tengamos las ideas completas. Ahora, cuando tenemos una fuerza inclinada que no coincide los ejes, tenemos que hacer proyecciones sobre los ejes, así que vamos a proyectar sobre el eje X y el eje Y las componentes del peso. Ahora, sabemos que el peso tiene una magnitud mg y que aparte ese plano tiene un ángulo de inclinación. Entonces, si el ángulo de inclinación es este, lo voy a poner con la letra teta. Entonces aquí por ángulos alternos internos y por ángulos complementarios, el ángulo teta es este de aquí. Ya, esto podrá parecer extraño al principio y bueno, necesitas saber un poco de geometría sobre los ángulos, pero en general si tienen un plano inclinado y este es el ángulo de inclinación, el ángulo correspondiente a este en el diagrama de cuerpo libre, sobre todo con el peso, es el que está, digamos, del lado contrario de el peso. Entonces, si esto está aquí al lado izquierdo y tenemos un ángulo del peso, el ángulo derecho es el mismo ángulo teta que el de inclinación. Si este es el ángulo teta, entonces las componentes de los ejes podemos escribirla como mg coseno de teta a esta componente. ¿Por qué? Porque esta proyección, esta componente es el cateto adyacente para este triángulo rectángulo y la otra es mg seno de teta.
¿Ya? ¿Por qué? Porque para este triángulo rectángulo, este cateto opuesto, que es la componente en el eje X, es con mg seno de teta. Así que ahí tenemos el diagrama completo. Ahora, la suma de fuerzas de aquí nos va a interesar solamente en el eje Y, porque en el eje X nos va a dar que mg seno de teta es igual a la fuerza de rozamiento, pero en el problema no habla sobre la fuerza de rozamiento, sino que vamos a ir directamente a la suma de fuerzas en Y, porque aquí la fuerza que está hacia arriba y que vamos a asumir como sentido positivo es la normal, y la negativa es m por g coseno de teta. Nosotros deseamos saber la masa, así que de aquí vamos a despejar m. M es igual a n sobre g coseno de teta. Ya, y lo único que nos queda es reemplazar los datos. El problema dice que la fuerza normal es de 150 newton. Vamos a tomar a la gravedad como 10 y el ángulo de inclinación es de 60. Cuando metemos esto en la calculadora, el resultado es 150 sobre 10 por el coseno de 60, que nos da m igual a 30. Y esto está en kilogramos. Así que la respuesta correcta es 30 kilogramos. Listo, ¿tienen alguna pregunta? No, entonces sigamos. En un laboratorio de física, un estudiante realiza la práctica semanal con un objeto de masa 2 kilogramos, el cual se desplaza a través de una superficie plana con una velocidad v en metros sobre segundo. Sobre el cuerpo actúa una fuerza constante durante un tiempo de un segundo, lo que provoca que se reduzca la velocidad del objeto a v sobre 4. Con base al texto, determinen la fuerza en newton que actúa sobre el cuerpo. Bueno, esto es un poco confuso, pero primero, como menciona fuerza, sabemos que esto es parte de dinámica y que además tenemos de por medio velocidades y probablemente aceleraciones, así que lo que vamos a utilizar aquí es la segunda ley de Newton, como suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Ahora, el dato de esta fuerza constante es toda esta suma de fuerzas. ¿Por qué? Porque puede ser que aquí no intervino unas dos o tres fuerzas, sino solamente una sola. Así que la suma de fuerzas bien pudo haber sido solamente una fuerza. Ahora, lo que nos falta aquí es saber a qué es igual aceleración, pero tenemos datos de velocidades, así que sabemos también del movimiento rectilíneo uniformemente variado que la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre el intervalo de tiempo. Ya, mejor les voy a poner aquí con letritas. Listo. Ahora, la velocidad final es esta velocidad con la que terminó este objeto, que es v sobre 4.
la velocidad con la que empezó, la velocidad inicial es esta, es v, y esto queda dividido para delta t. Esto de aquí es b sobre 4 menos b, que nos da menos 3/4 de b sobre delta t, que es 1 segundo. Y esto finalmente podemos ponerle solo como menos 3/4 de b. Entonces ya de aquí es muy fácil escribir cuánto es la fuerza y vamos a reemplazar lo que encontramos antes. La masa es de 2 kilogramos y la aceleración es menos 3/4 de b. Y esto es igual a menos 3/2 de b. Entonces la respuesta correcta es esta. La dificultad de este problema es que tenemos datos mezclados. Hay algunos datos que son numéricos, hay otros que son literales, que son incógnitas y se les deja así. Y también hay otras cosas que vale la pena mencionar. ¿Por qué aquí esto sale con signo negativo? Es porque la aceleración, si la aceleración sale con signo negativo es porque está disminuyendo la velocidad, está desacelerando. Y por esa misma razón, la fuerza va a salir en sentido negativo, lo que quiere decir que la fuerza se opone a la dirección del movimiento. Por eso es que aquí el signo es muy importante porque nos dice que se opone a la dirección en la que se mueve el objeto y además desacelera el objeto. Si esto fuera positivo, sería una contradicción porque una fuerza positiva es una fuerza que acelera objetos. ¿Alguna pregunta de esta parte, chicos? Continuemos. Dice que un resorte tiene una constante elástica de 150 newtons sobre metro y una longitud de 50 centímetros. Si se coloca en una máquina de gimnasio y un atleta le aplica una fuerza F, extendiéndolo hasta llegar a los 90 centímetros, ¿cuál es el valor de la fuerza en newton que se aplicó al resorte? Como habla de fuerzas, esto es dinámica. En la dinámica tenemos una fórmula especial para cuando tenemos un resorte, cuando tenemos bandas elásticas, en general una fuerza por medios elásticos, que es F igual a una constante elástica por X. Pero esta X aquí representa algo que llamamos elongación. ¿Ya? La elongación es básicamente la distancia que nosotros hemos estirado el resorte más allá de su longitud natural. De acuerdo al problema, esta longitud de 50 centímetros es la longitud natural. ¿Ya? Por longitud natural quiero decir una longitud de cuando el resorte no está estirado, sino que le dejamos ahí quietecito y no pasa nada. Ahora, nos dice que luego se aplica una fuerza que hace que el resorte se extienda hasta llegar a los 90 centímetros. Entonces, la elongación es igual a estos 90 centímetros, que es lo máximo que alcanzó el resorte, restado la longitud natural. Y por eso es que en este problema la elongación es 90 menos 50, que nos da 40 centímetros.
Pero como no nos gusta trabajar en estas unidades feas y nos gustan unidades del sistema internacional, esto es 0.4 metros. Así que ahora, volviendo a la fórmula de la fuerza elástica, la constante elástica, que es la K, es 150 newton sobre metro, multiplicado por la elongación, que es de 0.4 metros. ¿Ya? Estamos bien porque este metro se suprime con este metro, que aquí está implícita una división, y nos queda todo en newton. Y 150 por 0.4 es 60 newton. Y la respuesta es 60 newton. Ahora, ¿cuáles podrían ser los problemas que aparecen al resolver este ejercicio? Que es muy importante reconocer esto de la elongación, que esta es la longitud natural, que esta es la longitud de la que se la lleva, entonces la elongación es la diferencia de las dos, la resta. Vamos con el siguiente. El problema nos dice que el tornamesa de un fonógrafo acelera desde reposo con una aceleración angular de 24 pi radianes sobre segundo cuadrado en 0.5 segundos. ¿Cuál es el valor de su velocidad angular alcanzada en radianes sobre segundos? Ahora, ¿qué es un tornamesa? Mírenlo más bien como estos tocadiscos antiguos donde se ponían los discos de vinil y pues esto daba vueltas. A simple vista, como nos menciona una aceleración angular, sabemos que el problema es un movimiento circular uniformemente variado. Si nos pregunta por la velocidad angular alcanzada, por la velocidad angular final, es claro que tenemos que utilizar esta fórmula, que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Nos dice que el fonógrafo acelera desde reposo, que quiere decir que esta velocidad angular inicial es igual a cero, ya no cuenta, y además nos da la aceleración angular directamente y el tiempo. Entonces lo único que hay que hacer aquí es reemplazar. Listo. Aceleración angular 24 pi radianes sobre segundo cuadrado por el tiempo de 0.5 segundos. Entonces 24 pi por 0.5 segundos nos da 12 pi radianes sobre segundo. Ahora, ¿por qué llega esta respuesta? Porque el pi lo voy a dejar ahí solito, no lo voy a tocar, y voy a multiplicar solo 24 por 0.5, y eso nos da 12. Si al pi le dejamos solito antes, entonces ahora agarramos el pi para llevarle a la respuesta final de 12 pi. Así que esta es la respuesta correcta. Vamos con otro problema más de movimiento circular. Dice que un ventilador de 2 metros de diámetro gira a 240 revoluciones por minuto. Calcula la aceleración centrípeta en metros sobre segundo cuadrado en el borde de la aspa. Como en el problema no nos habla de aceleraciones angulares y además sabemos que un ventilador da vueltas a ritmo constante, mientras no cambiamos la configuración del ventilador, pues no se va a acelerar ni se va a detener. Así que este es un movimiento circular uniforme.
Nos pregunta sobre aceleración centrípeta. Si vamos al todopoderoso formulario, vemos que la aceleración centrípeta es velocidad angular al cuadrado por radio. ¿Tenemos de radio? Sí que tenemos de radio, pero escondido. Si el diámetro es de 2 metros, entonces el radio es la mitad de eso. Solamente nos falta la velocidad angular, pero la velocidad angular está ya aquí. 240 revoluciones por minuto, solo que está escondida. Porque tenemos que expresar esto en metros sobre segundo cuadrado. Y para poder hacer esto, la velocidad angular tiene que estar en radianes sobre segundo. Así que comenzamos con el dato, con 240 revoluciones sobre minuto. Tenemos que hacer una conversión para llegar a radianes sobre segundo. Para eso aplicamos factores de conversión. Vamos a multiplicar primero con una fracción para convertir las revoluciones. Así que abajo escribo una revolución y arriba el equivalente, que es 2pi radianes. ¿Ya? ¿Cuál es la lógica detrás de multiplicar por esto? Que esto es básicamente 1 sobre 1 porque una revolución es 2pi radianes, o sea, es la misma cosa. Pero al hacerlo así, se van a eliminar las unidades que no queremos y se quedan las que sí queremos. Aún nos falta convertir los minutos, así que multiplicamos por otra fracción que nos ayude a hacer este pequeño truquito. Así que en la parte de arriba vamos a poner un minuto, de modo que este minuto con este minuto se simplifiquen, y abajo su equivalencia, que es 60 segundos. Con esto vamos a eliminar los minutos y nos va a quedar radianes sobre segundo. Esto nos queda 240 multiplicado por 2pi sobre 60 y las unidades ya van a ser radianes sobre segundo. El resultado es 8pi radianes sobre segundo. Ya, ¿por qué dejo este problema con pi? Expresado con pi, pues porque la respuesta también está con pi y no queremos que se nos pierda eso. 8pi radianes sobre segundo. Así que de vuelta con la aceleración centrípeta, vamos a solamente reemplazar los datos que ya tenemos. Velocidad angular vimos que es 8pi radianes sobre segundo, todo esto elevado al cuadrado, por el radio que es de 1 metro. Vamos a pasar el cuadrado para adentro y nos da 8 al cuadrado, que es 64 por pi cuadrado. Y por 1 pues da la misma cosa, pero las unidades son ahora de metros sobre segundo cuadrado. Ya, aquí tal vez hay una pequeña duda de por qué al multiplicar radianes sobre segundo al cuadrado por metro nos da metros sobre segundo al cuadrado. Es que solamente para que lo sepan y tal vez les sea de utilidad algún rato, voy a ponerlo por acá. Radianes sobre segundo por metro. ¿Por qué multiplicar esto me da solamente metros sobre segundo al cuadrado?
Ya, pero esto es al cuadrado. Ya, primero vamos a pasar el cuadrado adentro de esta fracción. Vamos a distribuir con el de arriba y con el de abajo. Y queda radian cuadrado sobre segundo cuadrado. Ya, ahora las unidades en física tienen una magnitud asociada. Los metros tienen asociado longitudes, los kilogramos son de masa, los segundos de tiempo y así sucesivamente. Pero sucede que el radián es una de esas unidades que nosotros llamamos unidades adimensionales. O sea que no tienen una dimensión asociada, no tienen una magnitud, no tienen ni de longitud, ni de peso, ni de masa, ninguno de esos. Así que este es solamente un número, nada más, un número real. Así que si este es solamente un número, pues básicamente no cuenta en esa multiplicación. Sería como multiplicar por uno. Y lo que nos da como resultado es metros sobre segundo cuadrado. Y ya por eso es que la multiplicación de arriba nos da en unidades metros sobre segundo cuadrado. Ya, y esto es solamente para que sepan porque pues alguna vez se habrán preguntado o en algún momento les será útil. Si no hay preguntas de esto, continuamos con los otros ejercicios. Este problema dice que un grupo de amigos se van a un parque de atracciones y deciden subirse a la rueda moscovita que gira con movimiento circular uniforme. Si se sabe que la rueda tiene un diámetro de 8 metros y experimenta una aceleración centrípeta de pi cuadrado sobre 25 metros sobre segundo cuadrado, determine la rapidez angular en radianes sobre segundo de la rueda. Ya, primero, ¿la rueda moscovita puede o no acelerarse? Pues realmente no debería, y por eso el movimiento que describe es un movimiento circular uniforme. Sí, cuando nos subimos, pues es verdad que para pasar de estar quieto de reposo a movimiento, pues se tiene que acelerar, pero cuando ya llega a una velocidad, ya se mantiene a esa misma velocidad. Entonces, en este problema habla de en ese instante en el que ya se mantienen las velocidades. Así que este es un movimiento circular uniforme. Y si nos pide la rapidez angular, tenemos que de alguna forma relacionar con los datos que tenemos. Y los datos que tenemos son sobre aceleraciones centrípetas. Así que de nuevo, regresamos a la fórmula de aceleración centrípeta es igual a velocidad angular al cuadrado por el radio. Ahora lo que nos interesa de ahí es la velocidad angular, así que vamos a despejar la velocidad angular, que es la raíz de la aceleración centrípeta sobre r. Ya, espero que en este punto del curso y también de la vida sepan despejar más o menos las incógnitas de las ecuaciones, porque si no lo saben, pues también díganme para ir más lento y para explicarles paso a paso sobre los despejes. Entonces tenemos esto y ahora ya es una cuestión solo de reemplazo de valores que nos dé el problema. Diámetro de 8 metros, el radio está escondido ahí, si el diámetro es 8, esto quiere decir que el radio es la mitad, 4 metros. Por lo tanto, la velocidad angular es la raíz aceleración centrípeta
pi cuadrado sobre 25. Radio 4 metros. Esta fracción, como es una fracción compuesta, es mejor multiplicar los extremos con los extremos y los medios con medios. El 4 de arriba es lo mismo que 4 sobre 1. Y por eso es que nos va a quedar igual a pi al cuadrado sobre 25 por 4. Pero 25 por 4 es 100. Entonces tenemos la raíz de pi cuadrado sobre 100. Como los dos son cuadrados perfectos, entonces es sencillo sacar la raíz. La raíz de pi cuadrado es pi. Y la raíz de 100 es 10. Entonces la velocidad angular es de pi sobre 10. Ya, un problema súper sencillo. Solo saber encontrar la fórmula adecuada y no perderse con los datos raros que nos dan en el problema. Vamos con otro problema de caída libre. Nos dice que se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad de 30 metros sobre segundo. Cuando su velocidad es igual a un tercio de su velocidad de lanzamiento, ¿a qué altura se encuentra la pelota? Para resolver este problema podemos ir por dos caminos. El primero, que es un camino puramente cinemático y que va con las fórmulas de la caída libre. Y el segundo, que es más rápido si saben lo que están haciendo, que es a través de la energía. Voy a hacer de los dos para que vean cuál es la diferencia y para que, bueno, aprendan y vean con cuál se queda. Caída libre. Tenemos datos sobre la velocidad inicial. Tenemos un dato sobre la velocidad final. Que bueno, si la velocidad inicial es de 30 metros sobre segundo, entonces un tercio de la velocidad de lanzamiento, de la velocidad inicial, sería 30 dividido para 3, que es 10 metros sobre segundo. Que nos interesa encontrar la altura. Ya, entonces, si hablamos de altura, en la caída libre vamos a ir a la fórmula del desplazamiento, que es velocidad inicial por tiempo menos un medio de la gravedad por tiempo cuadrado. Pero asimismo tenemos cosas sobre velocidad inicial y velocidad final, así que también vamos a necesitar la fórmula que dice que la velocidad final es la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. De esta segunda fórmula vamos a sacar el tiempo. Porque eso es lo que necesitamos para encontrar el desplazamiento en y de la primera. Despejando de aquí la t, nos queda velocidad final menos velocidad inicial sobre menos g. La velocidad final es de 10 metros sobre segundo, menos la inicial, que es de 30, sobre menos g, que es menos 10. Ya haciendo estas operaciones, nos va a quedar menos 20 sobre menos 10, que es igual a 2. Entonces el tiempo que se tarda en ir desde
una velocidad de 30 metros sobre segundo lanzado hacia arriba hasta llegar a una velocidad de 10 metros sobre segundo es de 2 segundos. Por último, el desplazamiento delta y es igual a velocidad inicial 30 por el tiempo, que es 2 menos 1/2 de la gravedad, que es 10 por el tiempo al cuadrado, que es 2 al cuadrado. Haciendo estas operaciones en la calculadora nos da 40. Ya, y si de nuevo vamos a hacer un pequeño dibujito, aquí es donde comenzó, subió, 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 llegó hasta acá. El nivel del piso es y0, este nivel de aquí es y, así que este delta y, que es y menos y0, si y0 está a nivel del piso, entonces eso es igual a 0, y queda solamente que y, que es la altura que alcanzó, es de 40 metros. Si quieren ser un poco más precisos, porque si no, con delta y igual a 40 ya uno se da una muy buena idea. Eso por el lado de la cinemática, de la caída libre. Ahora vamos con la energía. Aquí no actúan fuerzas externas que puedan alterar el movimiento. Entonces se conserva la energía. Y eso quiere decir que la energía inicial es igual a la energía final. La energía inicial está compuesta por energía cinética y energía potencial gravitacional. La final igual por energía cinética y energía potencial gravitacional. ¿Ya? Nos queda así. Ahora, como tanto en el lado izquierdo como en el derecho, todos los términos tienen masa, tienen m, la masa se va a simplificar y nos vamos a deshacer de esa m. Con eso nos queda 1/2 de b0 cuadrado más g por h igual a 1/2 de b cuadrado más g por h. Ya listo. Y eso es bueno de hecho porque no tenemos nada sobre masas de la pelota en este caso. Y bien, si tomamos el mismo diagrama de referencia sobre las alturas, la altura inicial está en el nivel de referencia, está en el nivel del piso y esto se hace 0. Así que lo que nos queda es 1/2 de la velocidad inicial al cuadrado menos 1/2 de la velocidad final al cuadrado es igual a g por h. ¿Ya? Le pasé esta 1/2 de velocidad al cuadrado al otro lado con el signo cambiado. Así que la h ya la podemos despejar, que es la altura que nos interesa. Nos queda de la siguiente manera. ¿Ya? Haciendo un despeje rapidísimo, la altura es b0 cuadrado menos b cuadrado sobre 2g. Al reemplazar h igual, la velocidad inicial al cuadrado es 30 al cuadrado, la final es 10 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que es 2 por 10. Y esto
nos da como resultado en la calculadora 40 metros. Y listo, sacamos lo mismo por un lado y por el otro lado. ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos bien. Sigamos con el siguiente problema. Este problema se trata sobre estas gráficas de movimiento, velocidad versus tiempo y de ver qué pasa con el área o con la pendiente del gráfico. Dice que un móvil que parte desde el origen hasta el punto A para luego trasladarse hasta el punto B, como se indica en la figura. Hay que determinar la distancia total recorrida por el móvil en metros. Entonces, aquí recordamos que en el gráfico velocidad versus tiempo, la distancia recorrida es igual al área bajo la curva. Así que lo único que nos queda hacer es intentar sacar el área que está debajo de esta curva. Para hacer eso vamos a dividir en tres figuras geométricas simples. Si es que no nos acordamos el área del trapecio, del trapezoide, pues podemos siempre hacer dos triángulos y un rectángulo. Voy a ponerle a esta área 1, a la del triángulo de arriba área 2 y la del rectángulo área 3. Entonces, el área 1, por ser el área de un triángulo, es un medio de la base por la altura. Entonces, esta área es igual a un medio. La base viendo el gráfico, si aquí vamos de 0 a 3, es 3 y la altura igual. A partir del gráfico, vamos desde 0 hasta 5. Entonces, la altura es 5. Y esto de aquí nos da 15 medios. Sigamos con la segunda área, el área 2. El área 2 es igual a un triángulo, así que es un medio de la base por la altura. Y esto nuevamente vamos a ver a partir del gráfico. Listo, la base. La base del triángulo va desde 3 hasta 9. Entonces el valor de la base sería 9 menos 3, que es 6. Y en cuanto a la altura, vamos desde esta marca de 5 hasta 7. Entonces la altura de este triángulo es 7 menos 5, que es 2. Y esto es igual a 6. Y por último, el área 3, que es el área de un rectángulo, es simplemente base por altura.
Nuevamente vemos estos datos de la figura. La base del rectángulo es esta que va de 3 a 9, o sea 6. Y la altura la que va desde 0 hasta 5. Y esto es igual a 30. Así que ahora, para encontrar la distancia, vamos a sumar todas esas áreas. Y esto nos da igual a d, que es 15 medios más 6 más 30. Y al sumar todas estas fracciones y expresar también esto en fracciones, porque la respuesta está en fracciones, nos da 87 medios. Y esto está en metros. Entonces la respuesta es 87 medios. Si no tienen preguntas de esta parte, vamos ahora sí al último problema de la pequeña evaluación que les tuve preparada el día de hoy. El problema dice, en una banda transportadora y sin fricción, un pescado se desplaza con una rapidez VI, velocidad inicial, nuevamente un dato literal, una incógnita que no tiene ningún valor numérico, y una masa m, que igual es una incógnita. Determina la energía mecánica al momento de abandonar la banda transportadora. Expresa la respuesta en función de la masa m, la rapidez inicial VI, la gravedad g y la altura h. Considere el piso como nivel de referencia. Ahora, ¿por qué nos dice todo esto de que se desplaza con una rapidez hasta caer al piso? Que bueno, hay todo un proceso aquí y que determinemos la energía mecánica justo antes de abandonar la banda transportadora. Bueno, sabemos que tenemos que determinar la energía mecánica aquí. Cuando nos hablan de energía mecánica, nos están hablando en realidad de la energía total. Y en ese punto nosotros sabemos que la energía está compuesta por energía cinética y energía potencial gravitacional. La energía cinética es, como siempre, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial gravitacional depende del nivel de referencia. Pero en el problema nos dice que el nivel de referencia es el piso, así que sería m por g por h. El problema realmente aquí es que no sabemos cuál es la velocidad, porque bueno, ya tenemos la respuesta en función de h, sí, en función de m, en función de g, sí. Entonces, con este término ya no hay nada más que hacer. Tenemos aquí m, pero esta velocidad no sabemos cuál es, porque solo sabemos que al principio tiene una velocidad vi. Ahora, durante este trayecto, en el trayecto de la banda transportadora, nos dice algo muy importante. Nos dice que la banda transportadora no tiene fricción. ¿Ya? Entonces, nuevamente, si la banda transportadora no tiene fricción, se aplica el principio de la conservación de la energía. Y esto nos dice que en los puntos 1 y punto 2, la energía es la misma cosa. Entonces, la energía mecánica en 1 es igual a la energía mecánica en 2. ¿Ya? En el punto 1 hay dos clases de energía. Está la energía cinética 1 y la energía potencial gravitacional 1. En el punto 2 está la energía cinética 2 y la energía potencial gravitacional 2. Vamos a reemplazar con
sus respectivas formulitas. Energía cinética 1 es 1/2 de la masa por la velocidad en el punto 1, que es VI al cuadrado. La energía potencial gravitacional en el punto 1 está a una altura h, entonces masa gravedad h, y esto es igual a la energía cinética en el punto 2, que es 1/2 de masa por velocidad en el punto 2, que simplemente le pusimos como v, que es de hecho lo que nos hace falta aquí, más la potencial, que es masa gravedad por altura. Ahora tenemos a los dos lados masa gravedad por altura, entonces esto se va a suprimir entre sí. Este 1/2 con este 1/2 también, masa con masa, y lo que nos queda después de hacer todas las supresiones es que la velocidad inicial al cuadrado es igual a la velocidad al cuadrado que nosotros buscamos, o sacando la raíz cuadrada y reordenando, que la velocidad que nosotros buscamos, que no sabemos cuál es igual a la velocidad y a la velocidad inicial. Así que ahora sí podemos regresar a la primera fórmula que escribimos y completar con este pequeño dato. Energía mecánica igual 1/2 de la masa por la velocidad más mgh. Pero esta velocidad sabemos que es la misma que la velocidad inicial, así que pues ponemos velocidad inicial. Y de aquí podemos sacar un factor común. Entonces, energía mecánica es igual a masa que multiplica a 1/2 de la velocidad inicial al cuadrado más g por h. Entonces, en función de los datos que nos dieron en el problema, la energía mecánica en el punto 2, justo antes de caer, es masa que multiplica a 1/2 de vi cuadrado más gh. Y sería esta opción. Pilas, no dejen que las letras les engañen. Esta es la única que está al cuadrado. Esta no está, aquí le falta el cuadrado y por eso es que esta opción no es, pero sí es esta. Listo, chicos, entonces este es el último problema de la pequeña evaluación. Aquí he tratado de resumir muchas de las cosas que hemos visto hasta ahora sobre cinemática, dinámica, gráficos, velocidad versus tiempo, un poco de energías. Y si no tienen más preguntas, entonces quedamos hasta aquí el día de hoy.